Para comenzar la palabra, recuerden que estamos ¿verdad? Grabando para poder transmitirla posteriormente, ¿verdad? Y poder seguir, ¿verdad? Expandiendo este evangelio a cada lugar de la tierra. Vamos a la palabra en esta mañana. ¿Están ahí conmigo? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Y hay una pregunta, ¿verdad? Con la que comienza esta palabra en este día en particular. La pregunta es, ¿qué te define? ¿Qué te define? Ustedes saben que como pastor tiendo a buscar siempre definición de todo. Pero en esta mañana, ¿verdad? Me tocó buscar definición de definir. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Y el Señor en esta carrera para ganar nos pregunta, ¿qué te define? ¿Qué te define? Sabemos que definir, ¿verdad? En el diccionario nos dice que definir es explicar en un enunciado de manera exacta y clara el significado de una palabra o un concepto. En este caso es un enunciado de manera exacta y clara de lo que yo soy, que soy en este caso de lo que estamos hablando. ¿Quién te define y cómo te define? Es bien importante, es bien importante. A esa pregunta pueden haber muchas respuestas, ¿bien? Pero siempre queremos tener la respuesta de ¿quién? La respuesta de Dios, la respuesta de Dios. ¿Quién es el que nos debe definir? ¿Acaso será el mundo? ¿Acaso serán las circunstancias? ¿Acaso serán los sentimientos? ¿Acaso serán las opiniones? ¿Acaso serán los éxitos o los fracasos? ¿Acaso serán el carro que poseemos, la casa que tenemos, el dinero que ganamos, el título que poseemos? ¿Te defines tú? En ocasiones nosotros nos definimos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay tantas cosas que quieren definirnos y quieren decir quiénes somos nosotros. ¿Qué es la definición de definir? ¿Quiénes somos nosotros? Y en este caminar como cristianos tenemos que tener cuidado porque ya usted ve todo lo que quiere definirlo. Todo lo que quiere decir quién es usted. Todo lo que quiere decir quién soy yo. Cuando el único que debe definirnos es Dios. Y es una respuesta fácil de decir, pero a veces es una respuesta difícil de aplicar. ¿Verdad que es fácil yo decir, ¿quién es el que te define? Dios, sale voluntariamente, sale del corazón, porque así debe de ser. Pero cuando vamos en la marcha, cuando vamos caminando, en ocasiones nos damos cuenta de que ya Dios no nos está definiendo. Que nos estamos definiendo nosotros, o que nos está definiendo la circunstancia. Más adelante voy a entrar en ejemplos de por qué digo que aunque creemos que Dios es el que nos tiene que definir, a veces permitimos que otros nos definan. Por eso en esta carrera a veces estamos atrás. Por eso en esta carrera a veces estamos a distancia del próximo competidor. Porque hemos dejado que nos definan los de las gradas. Porque hemos dejado que nos definan el pariente, el amigo que hizo X o Y comentario y lo sembró en mi corazón. Porque hemos dejado que nos defina, ¿verdad?, la circunstancia. Yo no corro mucho. Estoy en sobrepeso. Me fatigo rápido. Es la primera vez que lo hago. Todas son cosas que en esta carrera nos definen. Y tenemos que tener cuidado. En algunos casos, ¿verdad?, cumple su cometido. Y por eso no avanzamos. Y por eso no estamos donde Dios quiere que estemos. Ahora bien, ya Dios nos definió. De hecho está en su palabra. Está en la Biblia. Nosotros tenemos que creer la definición que Dios tiene de nosotros. Pero yo te invito a que busques Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Voy a buscar un momento aquí para los que no la tengan, la puedan tener. Primera de Pedro 2.9. Amén. ¿Todos la tienen? Si lo tienen me dice amén. Amén. 2.9. Ponte de pie en esta mañana. Porque esta palabra es importante que tú entiendas la definición. Amén. Que tú entiendas lo que Dios quiere decirte en esta hora. Amén. Lo que Dios quiere establecer en esta mañana. Amén. ¿La tienes ahí conmigo? Amén. Ahora la voy a buscar yo. La estaba poniendo acá en la computadora. Es que quiero que la vean en esta mañana. Primera de Pedro
2:9. ¿Están ahí? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a repetirlo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el 10, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido en esta mañana. Y es importante poder entender que ya Dios nos definió. Tal vez usted lee esta porción bíblica, pueden sentarse, tal vez usted lee esta porción bíblica y no ha entrado a entender estas 4, ¿verdad?, expresiones que hace el Señor de quién tú eres, de quién yo soy. Amén, en el Señor. Número 1, Él dice que eres linaje escogido. Y a mí me gusta, como le dije, buscar definiciones. Yo quiero entender las cosas cada vez más. Amén. Y linaje lo define como una ascendencia ilustre. Algo importante, ¿verdad? Ascendencia ilustre. Dice que es algo de clase o de condición. Amén. Así que el Señor nos dice, tú eres linaje. Amén. Tú tienes una ascendencia. Amén. Descendencia de aquí para abajo. Ascendencia, los que estaban antes, ¿verdad? Y esa ascendencia es ilustre. Cuando vemos a Abraham, vemos que nosotros somos de la descendencia de Abraham. ¿Ven? Y dice la Escritura que somos familias bendecidas. Gloria a Dios que nuestro nombre es familias victoriosas en Jesús. Tú eres linaje, tu ascendencia es una ascendencia ilustre. ¿Ven? Y eres escogido. Tú no eres del montón. A ti Dios te escogió. Dios determinó que fueras tú. Amén. Linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Y cuando uno busca sacerdocio, es una posición, es un cargo, ¿verdad?, extraordinario. Pero fíjese qué interesante que en esta palabra dice real. Usted es de la realeza. Amén. Usted es de la realeza. Gloria a Dios. Usted tiene un cargo real. No se lo otorgó tal vez la reina de Inglaterra, se lo otorgó el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Usted tiene real sacerdocio. Pero a la misma vez el Señor entonces, después de darnos, ¿verdad?, la importancia que tenemos, también nos lleva a tener un espíritu de humildad. Eso es amén. ¿Verdad? Y entonces ustedes son nación santa. Somos nación santa. Quiere decir que, ¿verdad?, que como nación tenemos que seguir reglas. No podemos seguir cualquier reglas. Seguimos las reglas del que nos ha escogido, del que dijo que somos linaje, del que dijo que somos real sacerdocio. Amén. Y tenemos que mantener, ¿verdad?, esos términos en la justa perspectiva para ni irnos más allá ni quedarnos más acá, ¿verdad? Estar, ¿verdad?, en el equilibrio perfecto. Así que somos linaje escogido, real sacerdocio, pero también somos nación santa. Hay cosas que al mundo le parecen de bien, pero su fin es de muerte. Hay que tener cuidado porque hay cosas que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte. Hay que tener cuidado con la puerta ancha. Amén. Porque nosotros somos pueblo, somos nación santa, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Amén. Usted sabe que es importante la santidad. Y por último, somos pueblo adquirido por Dios. En esta parte me fascina porque después de decir que somos pueblo adquirido por Dios, dice, ustedes antes no eran ni pueblo. Para que no olvidemos, ¿verdad? Dice, ustedes ni antes ni pueblo eran. Pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. No por cualquier cosa, somos adquiridos por Dios. Aleluya. Somos adquiridos por Dios. Amén.
para que nosotros podamos continuar en esta carrera con la justa perspectiva, con la perspectiva correcta, no creyéndonos más, pero tampoco creyéndonos menos, creyendo lo que es real, creyendo lo que Dios dijo en su palabra. Somos linaje escogido, ¿ven? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso yo soy. Dile, hermano, que todo eso yo soy. Todo eso yo soy. Eso yo soy. Eso es lo que me define. Eso es lo que me define a mí. Yo soy todo eso que Dios dijo que yo era. Y yo le tengo que creer a Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque ya le di las advertencias al principio. Hay otras cosas que nos quieren definir. Y a veces nosotros cedemos. A veces nosotros damos espacios. A veces dejamos la puerta abierta para que esas definiciones entren. Y dañen la definición que ya Dios nos dio. Lo que Dios nos dijo que éramos. Tenemos que tener cuidado con los sentimientos, con las emociones. Las emociones y los sentimientos están en nosotros, ¿verdad? Pero no nos dominan, no nos controlan y mucho menos nos definen. Dios nos dio un espíritu, y en esta casa yo lo predico eso a cada instancia, de poder, de amor, pero también de dominio propio. Y las emociones y los sentimientos no me definen, ¿verdad? No me controlan, no me manejan. Yo soy, ¿verdad?, el que las controlo, el que las manejo. Sé como Eclesiastés dice, cuándo es el tiempo de llorar, cuándo es el tiempo de reír, cuándo es el tiempo, y sé los tiempos del Señor. Sé el cairo de Dios. Amén, etcétera, etcétera. No dejo que las opiniones me definan. Tenemos que tener cuidado porque como pueblo de Dios, la Biblia dice que hay muchas opiniones. Dice que hay multitud de opiniones. Amén. A veces, ¿verdad?, la palabra también dice que hay sabiduría en la multitud de consejos. Pero tenemos que tener cuidado porque todos esos consejos son en la mayoría de los casos dados por ¿quiénes? Por hombres. Y el hombre no es infalible, el hombre se equivoca. Yo estoy aquí al frente, yo cometo errores. Uno de los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Y traigo este tema porque es importante y como pueblo cristiano tenemos que saberlo. Uno de los temas más importantes y los problemas más grandes en la política del mundo, ¿usted sabe cuál es? Que nosotros idealizamos la gente. Que nosotros, aún siendo cristianos, creemos que porque son líderes son perfectos y no lo son. El día de mañana le van a fallar. Aún los pastores el día de mañana le pueden fallar. Y si usted no está claro en quién es usted y quién lo llamó a usted, usted va a terminar fuera de su iglesia. Amén. Porque usted quien lo define es Dios, usted quien lo llama es Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos que caminar escalón tras escalón, tras escalón, tras escalón para llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y tenemos que tener cuidado con las opiniones. Yo siempre digo, yo escucho tu opinión, respeto tu opinión, vamos a la Biblia. Lo que diga la palabra, llevamos tu opinión a la palabra de Dios. Pero aún a veces en las interpretaciones de la Biblia tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos saben que no hay iglesia perfecta? ¿Eh? Cuando Jesús venga, allí nos sentaremos. Y el Señor nos dirá, tú hiciste esto bien, esto mal, esto bien, esto mal, esto bien, aquí tenías razón, aquí no lo tenías. Así que tenemos que tener cuidado. Lo que sí no echa atrás es lo que dice la palabra de Dios. Dice que yo soy linaje escogido. Dice que yo soy real sacerdocio. Dice que yo soy nación santa. Eso no lo podemos debatir. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que yo soy pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso nadie lo puede cambiar. Amén. Eso nadie lo puede cambiar. Pueblo adquirido por Dios. El número 1, la circunstancia. Y esto esta mañana lo hablo porque el cristiano no puede ser definido por las circunstancias. El Señor dijo, en el mundo tendrás aflicción. Y si te definen las circunstancias, tú vas a estar como las olas del mar, cambiando un día, otro día de una forma, otro día de otra forma. Porque todos los días llegan nuevas circunstancias, ninguna es igual y todas vienen a hacerte daño. ¿Ven? Lo importante es que dentro de ese proceso nosotros podamos controlar, ¿verdad?, la situación y podamos decir, bueno, yo qué aprendizaje puedo sacar de estas circunstancias. Obviamente ninguna viene a hacerte bien, pero nosotros podemos en el Espíritu del Señor decir, pero a pesar de ello aprendí por esto y sigo hacia adelante. No hay quien me detenga. En la carrera nos podemos caer, nos podemos tropezar, ¿verdad?, con una circunstancia. Lo importante no es que yo me ponga a discutir con la circunstancia o me quede estancado. Lo importante es que yo ¿qué? Me ponga de pie y siga corriendo. Siga la meta. La meta va a seguir esperando allí. Amén.
Y si tenemos que tener cuidado, porque entonces si no nos ponemos de pie rápido, viene otra circunstancia y otra circunstancia y otra circunstancia. Nunca salimos de los problemas. Y tenemos que tener cuidado porque a veces genuinamente las circunstancias nos definen. Nos definen. Yo tengo esta meta, pero la meta cuesta. Y ahí llegó en el correo una deuda que yo ni esperaba. Te dando un ejemplo, ¿ok? Y ya esa carta, esa deuda que llegó al correo, ¿qué hace? Hace olvidar la meta. La pone mucho más para atrás, ¿verdad? Y a veces ni nos recordamos más de ella. Más de ella. No importa lo que llegue en el correo, no importa cuál sea la deuda, tu meta debe ser la misma. Amén. Y debes afrontar esa deuda y a la misma vez seguir caminando hacia la meta. Hacia la meta. Pero las circunstancias nos definen. Aún para venir a la iglesia. Yo le digo a usted, si yo pusiera los pretextos que usan muchos de los hermanos de nuestra iglesia para no venir a la iglesia, usted no tendría pastor los domingos de cada año. Porque estaría fuera todos. Amén. Una realidad. Es una realidad. Yo también padezco de sueño. Me gusta dormir. Yo también me enfermo. Yo tengo 3 hijos que atender también. Somos 2, mi esposo y yo. Yo a veces estoy acá, ella está acá. A veces yo estoy acá, ella está acá. A veces yo no tengo para gasolina. ¿Verdad? A veces mi estado de ánimo no está como yo quisiera. Yo soy humano también. Pero yo sé que yo tengo una responsabilidad con Dios. Y by the way, los que saben, cuando yo asistía a las otras iglesias, Pastora Olga, Pastor Serrano, pueden preguntarle. Mi compromiso era el mismo con el Señor. De hecho, yo recuerdo que asistiendo a una iglesia en un momento dado, desistí de continuar en el ministerio de oración, pero siguiendo a la iglesia. Con la misma responsabilidad. O sea, es importante que nosotros en el Señor no permitamos que las circunstancias nos definan. Que nos definan. Yo le digo algo. Yo renuncié a mi trabajo, el trabajo que tenía antes en Racetrack, porque me estaban haciendo. Yo trabajaba todas las tardes. Era co-manager de la compañía y todos los co-managers trabajaban por las tardes. En un momento dado me dijeron, hay cambio, los co-managers ahora van a empezar a trabajar los domingos por la mañana. Yo dije, no hay problema. Yo hago demotion. Y yo hice demotion. Eso significa, me bajé de posición. Me bajé de posición. Porque yo sabía que era mejor bajarme de posición en Racetrack que bajarme de posición en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios yo no puedo bajar de posición, yo tengo que subir de posición. Porque los escalones que yo tengo que subir aquí van a representar escalones subiendo allá afuera también. Amén. Así que yo hice demotion. Me costó, claro que me costó. Pero Dios es fiel. Y me dio algo más grande, me dio algo mayor. Amén. Tenemos que tener cuidado. La visita. Uy, ¿cuánto uno escucha eso? Es que me llegó visita. Y yo aprendí de la pastora de Cilia. Dile a la visita que se venga contigo, sino que te espere en tu casa. La gente sabe que tú vas a la iglesia los domingos. Amén. Y tal vez es la oportunidad que Dios te está dando para que los lleves a la visita. Amén. A la misma vez, cuando tú no rompes con un ciclo, el ciclo sigue. Viene alguien este domingo, viene alguien el domingo que viene alguien el siguiente domingo. Y cuando tú vienes a ver, tú estás fuera igual que ellos. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Esta guerra no es una guerra física. Ellos no te van a decir cuál es el plan. Esto es lo que yo estoy haciendo contigo para que te salgas de la iglesia. Esto es una guerra espiritual. Y el enemigo sabe lo que está haciendo. Y conoce cuáles son tus debilidades. Por eso tenemos que tener cuidado. Y le hablo a la iglesia con amor, ¿verdad? Pero es mi responsabilidad hacerlo. Porque el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Y tenemos que tener cuidado. Mi día libre. Yo no le contestaba, yo veía el número del trabajo conmigo, no cuenten si yo para la iglesia. Lo lamento. ¿Ven? Porque son cosas que van a seguir aconteciendo hasta que nosotros le pongamos un alto. Alto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con las circunstancias, hay que tener cuidado cómo nos definen nuestros éxitos. Porque a veces ganamos y nos sentimos dioses. Nosotros nos vamos a los extremos, porque entonces perdemos y no sentimos nada. Amén, como si no hubiera otra oportunidad. Cuando perdemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con los fracasos y con los éxitos. Amén. Tenemos que controlarlos, tenemos que llevarlos, ¿verdad?, en el crisol del Señor. Sí, gané, qué bueno, en las glorias pasadas
son pasadas. Quiere decir que ya pasé este peldaño y una nueva tabla que tengo que pasar. Fracasé, sí fracasé, pero lo voy a volver a intentar. Yo no soy un derrotado porque fracasé en esta ocasión. Tengo una nueva oportunidad de vencer. ¿Amén? Nuestras posesiones a veces nos definen. Señor, te pido que me des una casa. Y estamos orando por la casa. Y estamos orando porque el Señor firmara esa casa porque queremos salir de renta. Amén. Y aún le pedimos cuando queremos una renta, una casa. Pero entonces el domingo a veces no podemos ir a la iglesia porque tengo que limpiar la casa. Tengo mucho que hacer en la casa. Hoy no puedo porque estoy ajetreado. Eso es lo que hablamos de definirnos. A veces las cosas nos definen. Cuando ya Dios dijo que nosotros éramos pueblos escogidos por Él. Dios no espera a nadie más. ¿Aquí en la iglesia? ¿Que a quién? ¿Que a su pueblo? ¿Que a su pueblo? O sea, Dios te escoge, Dios te bendice, pero después tú determinas qué tú le vas a dar en retribución a Dios. Eso es correcto. Porque Dios te está pidiendo todo. Todo. Amén. No puedes escoger esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Todo es del Señor. Se lo debemos al Señor. Pedimos un trabajo. Mira, son cosas que Dios nos quiere enseñar en esta mañana para que no permitamos que nadie fuera de Dios nos defina. Y en especial, tengamos cuidado con la definición que nosotros tenemos o que hacemos de nosotros mismos. Él le dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Y hay que tener cuidado porque cuando nosotros nos definimos, comúnmente tenemos la definición equivocada de nosotros. De hecho, es bíblico. La Biblia dice que los pensamientos del hombre, usted lo sabe, del hombre a Dios son distantes del cielo a la tierra. Así que cuando usted piensa que está bien, realmente todavía le falta un montón para estar bien. A veces cuando usted piensa que le falta mucho para llegar, tal vez Dios dice, está cerca, está al lado, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros ponemos nuestra definición por encima de la definición de Dios. Eres definido por Dios y solo por Dios. Segunda de Corintios 1:22. Búscalo por ahí. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 1:22. ¿Ven? ¿Lo tiene? Cuando lo tenga me dice amén. Segunda de Corintios 1:22. Amén. Buscándolo aquí para que no lo tenga, lo pueda ver. ¿Estamos? ¿Están ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestro corazón. Nosotros somos marcados por Dios. En otras palabras, nosotros somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Amén. Y como somos propiedad de Dios, es Dios el que nos define. Es Dios el que determina quiénes somos. Es el Dios el que establece, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que ir, cómo debemos actuar, etcétera, etcétera. Amén. Amén. ¿Estás conmigo? Amén. Mira, Éxodo 19:5. Mira lo que dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, diga al hermano que está a su lado, dale el oído a Dios. Dale el oído a Dios. Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Está ahí conmigo? ¿Te lo leyó? Véalo otra vez. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y mire lo que dice el 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente
Santa. Santa. Gente santa. Mira, eso es lo que nosotros somos porque ya Dios lo dijo. Porque si usted busca Éxodo, ¿verdad? El segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Me parece Génesis y Éxodo, ¿verdad? Y busca después Primera de Corintios, usted verá que sigue Dios en la misma línea. Amén. Y llega a Primera de Pedro un poquito más al final y seguimos en la misma línea. Nosotros somos escogidos por Dios. Nosotros somos linaje escogido por Dios. Somos nación santa, somos real sacerdocio. Nosotros somos, verá, su pueblo. Y estamos sellados por él. Así que el Señor es el único con la autoridad para definirnos. No permita que nadie más lo define. ¿Qué define la voluntad de Dios para mi vida? Es importante. Amén. Ya hablamos que Dios nos dijo que somos en Dios. Pero también tenemos que buscar la definición de su voluntad. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Amén. Eso es importante. Porque a veces también nosotros definimos cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado personas que rápido dicen, es que Dios me dijo. Dios me habló. Okay. Y hay veces genuinamente que Dios nos dice y que Dios habla. Pero cuando Dios habla y cuando Dios dice, tiene que haber, ¿verdad? Como leímos en esta mañana, tiene que haber una unidad en la palabra que está hablando, tiene que haber algo íntegro en la palabra que está hablando. Dios siempre confirma, amén, y sobre todas las cosas confirma con el testimonio al que Dios le habla. Eso es amén. Amén. Porque siempre Dios me habla, pero lo que Dios le habla no lo lleva a cabo. Entonces Dios le hablará a alguien que no le va a hacer caso, que no pone en práctica lo que Dios le está hablando. Amén. Hay una voluntad de parte del Señor y la primera voluntad es la voluntad que está en su palabra. No hay que ir muy lejos. Está aquí, la Biblia. Aquí define cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para el de linaje escogido, para el de nación santa, para el de pueblo suyo, para el real sacerdocio. La definición de la voluntad está aquí en su palabra. Vamos a buscar Mateo 32. Mateo 32. No, 22, perdón. Me estaban mirando mal ahí algunos. Perdóneme. Me mire mal, no me mire mal. Ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Esto define la voluntad de Dios para nosotros. El 36 dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Cuál es el mandato grande en la ley? Y contesta, vamos a ver. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Wow, esto quiere decir que si yo realmente soy nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, amén, todo lo que dice esa palabra, que yo soy, yo tengo que cumplir esto. Yo tengo que cumplir esto. Yo tengo que amar al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. Si esto no ocurre, no me está definiendo Dios, me está definiendo el mundo. Si yo cambio a Dios por el mundo, no me está definiendo Dios, me está definiendo el mundo. Hay gente que dice, no, yo le sirvo a Dios, a mí me define Dios. Pero cuando Dios te dice y le dice que haga algo, no lo hacen. Eso crea una incongruencia. Amén. De hecho, muchas veces las iglesias están vacías porque esta palabra no es tan deliciosa como otras palabras de vida en abundancia, Dios te quiere prosperar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si no cumplimos esta palabra no va a haber vida abundante, no va a haber vida próspera, no va a haber nada de lo otro que nos gusta escuchar. Amén. Tenemos que ser cónsonos. Si define nuestra vida Dios, tenemos que andar como Dios dijo, como Dios manda. Él dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En esta mañana, si tú estás pensando en las habichuelas o en el arroz que dejaste o en lo que vas a hacer más tarde, hay un problema. Porque te acaba de definir el mundo. Amén. Porque la Biblia dice que tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
Tu mente tiene que estar aquí. Tu corazón tiene que estar aquí. Tu alma tiene que estar aquí. Esta mañana. Amén. ¿Usted me está entendiendo? O sea, no podemos decir que nos define Dios y actuar en contra de la definición y de la voluntad de Dios. Amén. Este es el primer y gran mandamiento. Pero no se termina ahí. Mira el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la definición de la voluntad de Dios. Y si nosotros decimos que Dios nos define, tenemos que andar en su voluntad. En su voluntad. Tenemos que amar al prójimo. Amén. ¿Como a quién? Como a nosotros mismos. Como yo me amo a mí. Yo no te amo más. Soy honesto. Yo tengo que amar como me amo a mí. Claro, tengo que amarme a mí de verdad también. Y si me amo a mí de verdad también, te voy a amar a ti también de verdad. Así es. Ahí es que está la ecuación perfecta. Amén. Cuando hacemos esto genuinamente, nos está definiendo Dios. Nos está definiendo Dios. Pero si murmuramos, a veces ni murmuramos, en nuestra mente nosotros mismos hablamos. Si estamos en contienda constante en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra casa, ¿verdad? Todo nuestro verbo es para maldecir en vez de para bendecir. No nos está definiendo Dios, nos está definiendo el mundo. Y esa definición de Dios es importante para que tú puedas ganar la carrera. Ya conocemos la voluntad de Dios. Dios define su voluntad, ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es importante también que conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida. Esa es la segunda parte. Porque la Biblia no te dice con quién te vas a casar. La Biblia no te dice qué carro vas a comprar. La Biblia no te dice qué carrera vas a estudiar. La Biblia no te dice qué empleo vas a tener. Es importante que podamos conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y esa definición que Dios tiene para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar lo que Dios dijo que teníamos que alcanzar. No todo el mundo tiene el mismo propósito, de manera que tu definición en términos de propósito no necesariamente es la misma mía. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo o se perdieron ahí? No, no. Gloria a Dios, ¿están conmigo? Amén. Hay una definición de un propósito diferente para cada uno de los que estamos aquí. El propósito de Jesús, ¿cuál era? Salvarnos. Por eso Él fue a la cruz. Ese es el propósito de Jesús, no el mío. Yo no voy a la cruz. A la cruz fue Jesús. ¿Verdad? Pero Dios tiene un propósito. Dios define un propósito para mí. Y Él tuvo el suyo. ¿Cuál fue el propósito de María? Concebir al hijo de Traer a Jesús. Ese fue el propósito de María. Pero no es el mío. Amén. Mis hijos no fueron concebidos por obra del Espíritu Santo. Amén. Ese no es el mío. Y es importante yo ser definido por Dios para yo poder caminar en la voluntad de Dios y para yo poder llevar a cabo el propósito de Dios. Que es mío. Que tú tienes el tuyo. Amén. Y que cada uno de los que estamos aquí tenemos que caminar en él. La Biblia dice que no paguemos mal por mal. con mal. Que cuando nos hacen el mal, nosotros tenemos que hacer ¿qué? El bien. Y aquí todos lo sabemos, cuando salimos allá afuera y alguien nos hace el mal y nosotros hacemos mal, ¿quién nos está definiendo? El mundo. El mundo, la circunstancia. Pero si salimos allá afuera y alguien nos hace el mal y nosotros hacemos el bien, ¿quién nos está definiendo? Dios. 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 Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Porque como cristianos, y me incluyo en muchas ocasiones, decimos pero hacemos diferente a lo que decimos. Amén. Y nosotros podemos engañar al hombre, pero es imposible engañar a Dios. Amén. Cuando tomamos decisiones mirando al vecino, porque él tiene un carro, porque él tiene una casa, porque él lo ha prosperado, ¿quién nos está definiendo? Más claro, ¿quién nos está definiendo? El vecino. Porque es que a veces también damos contestaciones que son un poquito abstractas y tenemos que ser más claros. El mundo nos está definiendo, claro que sí. Pero en particular en este caso nos está definiendo ¿quién? El vecino. El vecino. Cuando a nosotros quien nos tiene que definir es ¿quién? Dios. A veces en nuestros hogares tenemos matrimonios que los dos no le sirven al Señor. A esa pregunta tenemos que hacérnoslas en esta mañana, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con eso. ¿Quién nos va a definir?
¿Me va a definir Dios o me va a definir el cónyuge? Dios. Amén. Porque si la respuesta que damos es favorecedora al cónyuge, en ocasiones tenemos que tener cuidado porque no nos está definiendo Dios, nos está definiendo el esposo o la esposa. Amén. Hay veces jóvenes de la casa, no, yo no voy porque es que fulano de tal no va. ¿Quién te define entonces? ¿Te define Dios, el que te llamó, el que te mandó, o te define otro joven? ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana porque yo he pasado por eso. Y he retrasado bendición de Dios. En el de que a veces hay ocasiones que maestros dicen, no, yo lo hago porque fulana lo hace. Ah, pues ella te define. Ella te define. Amén. Tú no haces las cosas porque otro lo haga. Tú lo haces porque tú estás consciente que es lo bueno, que es lo malo. Y tú optas por hacer lo bueno. Tú optas por hacer lo bueno. ¿Quién te define? Nos dice el Señor en esta mañana. Y es importante la respuesta para poder ganar esta carrera. Yo le decía la semana pasada, hay gente que, yo estoy a dieta, gloria a Dios, yo he bajado 12 libras por eso. Y estoy caminando. Pero hay gente que me ha dicho, esta es la 4ª vez que haces dieta, esta es la 5ª vez que haces dieta. Pero no me define el que dijo eso, me define Dios, aquel que dijo en Filipenses 4:12, Dios todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Ese es el que me ciñe. Ese es el que me define. Amén. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber quién es Dios en nuestra vida. Y que si yo escucho consejos, pero yo soy cuidadoso con el consejo que escucho. Amén. Y no todo lo que escucho lo llevo a cabo. Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Y la llevo al crisol del Señor. Porque a mí me define Dios. Amén. Y a ti te define Dios. Y tú tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Que hicieras. Para comprar mi casa tardé básicamente desde 2008 al 2015. Intenté. Pero gané. Porque no me definió ni el dinero. No me definió la deuda. No me definió tantas y tantas cosas que vinieron en el camino. Me definió Dios, que me dijo, tú puedes. Sigue hacia adelante. No desmayes. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo más importante de esta palabra en esta mañana es que si permitimos que otros nos definan o que otras cosas nos definan y no Dios, vamos a pagar las consecuencias de haber permitido que otros nos definan. No podemos llegar a donde Dios, delante de su presencia, y decirle, fue culpa de fulana de tal porque ella fue la que, fue culpa de la circunstancia, fue culpa del problema, porque Dios sabe todas las cosas. Amén. Yo recuerdo en esta casa, yo hice la historia de esta mujer que era rica, era adinerada. Y durmiendo tuvo un sueño. Y teniendo un sueño, ¿verdad? En el sueño ella va al cielo. Y cuando está en el cielo, ella empieza a ver todas aquellas mansiones preparadas allí. Esperando las moradas como declara la palabra de Dios. Y cuando va caminando se le presenta a alguien. Y ella le dice, ¿cuál de esas moradas es la mía? ¿Cuál de esas moradas es la mía? Las hermosas, las grandes, las preciosas. Y él le dice, no, síganme. Y siguió caminando. Y le mostró una choza, algo pequeño. Y dice, esta es la suya. Porque aquella es de su criada. Es de su criada. La grandota es de su criada. Esta es la suya. ¿Pero cómo va a ser? Y aquel ángel le dijo a aquella mujer, lo que pasa es que nosotros construimos con lo que ustedes nos envían de allá abajo. Y esto fue lo que tú enviaste. Porque permitimos que nos defina el mundo. Quiere decir que aquella criada envió mucho para allá arriba. Tal vez no tenía tanto en la tierra, pero ganó un gran galardón en los cielos. Yo imagino que aquella mujer tuvo que haber despertado comenzando a hacer algo en su vida. Amén. En esta mañana eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Él nos define. Ya Él nos definió. No salgamos de su definición. No permitamos que otro la cambie, que otro la trastoque. Y caminemos conforme a lo que Dios dijo. A lo que Dios dijo. Y hagamos siempre el bien. Hagamos siempre lo correcto. Hagamos siempre lo que Dios nos manda. Hay personajes en la Biblia que hicieron cosas buenas. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Saúl, el Señor lo mandó a esperar que llegara el sacerdote.
Y Él hizo sacrificio antes de tiempo. Y adorar es tremendo, pero aún adorar hay que hacerlo en el orden de Dios. Hay que hacerlo correctamente. Amén. Orar es bueno y hay que orar en todo tiempo. Discutíamos eso en esta semana. Mi trabajo yo puedo orar porque en mi mente nadie puede entrar. Y yo estoy ahí tranquilito y oro. Claro, también tengo que ser correcto y respetar el tiempo de otros. No voy en medio del trabajo a decir, vamos a hacer un círculo de oración aquí ahora, cuando hay otra persona que me está pagando. No es el tiempo. Tenemos que tener cuidado también, porque a veces el fanatismo nos lleva en ocasiones a cometer errores y a tirar este evangelio por el suelo. Amén. Ese es el tiempo de trabajar. Si tú puedes orar en tu mente, hazlo. De hecho, Dios dice que lo haga. Orad en todo tiempo, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Pero tú puedes orar solo, no necesitas a nadie más. Amén. Y ahí es que tenemos que ser cuidadosos. Dejar que Dios nos defina. Cuando pasan a veces esas cosas, es porque quien nos ha definido y mal definido es la iglesia. Ese es otro problema. No lo traen esta palabra, pero el Señor me lo da esta mañana. Cuidado cuando una iglesia te defina. Porque no es la iglesia la que tiene que definirte, es Dios. Porque las imperfecciones que tienen las iglesias, entonces las vas a adquirir tú. Amén. Porque los conceptos errados que podemos tener como iglesia, también los adquieres tú. Amén. Es Dios el que nos define. Y si tú estás haciendo las cosas conforme a Dios, claro, Dios no entra en contradicción con su palabra. Que aquí está el punto importante. Porque a veces dentro de la iglesia decimos, no es que Dios me está mandando. Y la palabra dice que no lo haga. No es Dios, no sé quién te lo está diciendo, porque mi Dios, la palabra dice que no torna atrás vacía. Dice que no hay oposición, dice que no hay mudanza, dice que no hay variación, dice que no hay cambio. Amén. Y si lo dice eso, amén. Ahí tenemos que tener cuidado. Y tenemos que hacer lo que nos toca hacer hasta que, aunque nos cueste, David. Aunque nos cueste. Primera de Pedro 1. Búsquelo en esta mañana, con eso vamos a cerrar. Primera de Pedro, cerramos en esta hora. Primera de Pedro. Aleluya. Primera Pedro 1. Ya no lo voy a poner porque tengo que leer mucho y entonces me movería mucho la computadora, pero búscala ahí. Llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. 1:13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. En otras palabras, no dejes que tu vieja criatura te defina. De cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y los ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros. Las dos voluntades están aquí. Primero Dios, segundo, amar al prójimo. Amén. Pero ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su flor es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece
para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les ha anunciado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Amén. En esta mañana solo Dios nos debe definir. Solo Dios nos debe definir y no la circunstancia. Y no la circunstancia. Recuerdo otra historia que le hice. Y perdonen, pero tengo que traérsela. Porque a veces las circunstancias no nos dejan hacer lo que Dios nos manda hacer por el alcance de las consecuencias. Amén. No tenga temor a las consecuencias. Si Dios lo manda a hacer algo, usted hágalo. Hágalo. La historia habla de un hombre, y esto es historia aquí en los Estados Unidos. Un río frío en tiempos, ¿verdad?, del winter, congelado. Se cayó, hubo una desgracia, cayeron personas, tribulación al mar. Y este hombre que estaba mirando desde la orilla, ¿usted sabe lo que hizo? Se tiró al mar a sacar gente. Busque la historia, eso es historia, ¿verdad? Se tiró al mar a sacar gente. Sacó gente en cantidad. Ese día salvaron vidas, ¿verdad? Gracias a ese hombre que se tiró al mar. No midió el alcance tal vez de su acto, pero en su corazón sabía que hay un mandato de amar al prójimo. Y al que usted ve en necesidad, al que usted ve sufriendo, al que usted ve mal, ¿verdad? Usted tiene que actuar conforme al corazón de Dios. Aleluya. La historia dice que después de haber sacado a cientos de personas en esa noche, amén, después de contribuir a que esas personas vivieran, ese hombre quedó inválido. Perdió el caminar. No volvió a caminar más. ¿Usted sabe lo que le pasó a ese hombre después? Porque la historia, y esto ya lo he dicho ya en esta casa, nadie de los que salvó regresó a decirle gracias. Gracias. Cuando nosotros sabemos lo que nos toca hacer, no esperamos recompensa. Hacemos lo que nos toca hacer. Lo que el Señor define en su palabra. Lo que Él establece. Hay un lugar especial para ese hombre. Tal vez no aquí en la tierra, tal vez no